A continuación dejo con ustedes al doctor Napoleón Cabrejo Ormachea, doctor en Derecho, maestro en Derecho Constitucional, docente en el Centro de Altos Estudios Nacionales, docente en el Centro Internacional de Derechos Humanos y Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas, docente en la Academia de la Magistratura para la Capacidad de Jueces y Fiscales. Entre otras muchas cualidades que adornan a nuestro orador que hoy día nos acompaña. Invito al doctor Ormachea, Cabrejo Ormachea, al estrado, por favor. Ministro General, para darle la palabra. Sigo usted, cadete del Colegio Ramón Castilla de Trujillo. Arriba. Señor General Germán Hamann Carrillo, presidente del Instituto Libertador Ramón Castilla. Señor Trevor Jones, presidente de la Federación por la Paz. Señores representantes de las Fuerzas Armadas que acompañan la mesa de honor. Señor Teniente General FAP Mario Muniz, representante del Centro de Estudios Históricos Militares. Señores representantes de las instituciones y asociaciones militares que nos acompañan. Señores oficiales y suboficiales de las diferentes Fuerzas Armadas que también nos acompañan en el día de hoy. A mi técnico del Ejército Peruano, Más Carrasco, técnico de mi sección hace 25 años en el Colegio Militar Gran Mariscal Ramón Castilla. El Instituto Libertador Ramón Castilla se fundó el miércoles 30 de enero de 1952 y por acuerdo de asamblea del 13 de febrero de ese mismo año se dispuso en la inauguración oficial de sus actividades tuviera lugar el 20 de abril, aniversario del ascenso al poder del egregio peruano, Gran Mariscal y Libertador Ramón Castilla. Agradezco vivamente al señor General, presidente del Instituto, por el honor que me ha conferido por traer ante vosotros la palabra oficial en tan solemne acto. Pero permitidme ante todo precisar, como lo dijera el señor presidente fundador del Instituto, General Felipe de la Barra, que el objeto que nos proponemos en el Instituto es exaltar y difundir la vida y hechos de este insigne peruano, situando su nombre dentro y fuera del país como paradigma de la nacionalidad. Pero es importante crear el mito del egregio peruano, el mito de Castilla. Con sus grandes hechos llenó las páginas más luminosas de la historia nacional. Y en nuestra historia como país están las figuras peruanas del siglo pasado y la de Ramón Castilla, que abarca los más grandes horizontes en los planos de estructuración del Estado republicano, de visión política, de acción social y de conducción militar, simbolizando por ello al héroe nacional peruano. Se dice que el hombre logra una sublimación espiritual en el arte, porque el artista llegó a dar a los dioses el atributo de los hombres, libertad y conciencia. Pero la historia y el historiador es lo que ha dado a los hombres el atributo de los dioses, la inmortalidad. Jorge Basadre señaló que Ramón Castilla, en resumen, es el mejor de los primeros presidentes en los 50 años de la República Peruana. Es aquella a la que todos llamaban el Taita, el libertador del negro, el redentor del indio, un hombre realmente sencillo y del pueblo, y que llegó con su nombre a todas las latitudes. Es un patriota carta cabal. Su amor al Perú no fue de palangana, sino que lo demostró en la práctica con creces, como militar y gobernante. Supo ser al mismo tiempo caudillo y estadista, y trajo orden y prosperidad al Estado. Por eso que todos al grito ¡Viva Castilla!, la gente se iba a matar, y al mismo grito se hicieron y deshicieron revoluciones hasta el mismo día de su muerte.
Pero este mismo caudillo y estadista que le tocó gobernar en medio de la prosperidad económica del guano, que a tantos trajo riqueza, murió pobre y con deudas. Y por ello el poeta Carlos Augusto Salaverry dijo: la pluma de la historia dirá un día, cuando su cetro la verdad recobre, fue tan patriota como se podía, y aunque el oro a las plantas esparcía, el pueblo le bendijo, murió pobre. De esta biografía podemos decir que de Castilla se aprende a triunfar, con el vencedor de Barón, de Yungay, de Intiorco, de La Palma, de Arequipa, de Mapasinque. Cabe decir que aquí un guerrero peruano cuya exaltación puede hacerse sin lamentaciones. El mismo historiador Basadre también escribió: un país necesita forjar sus propios mitos. El mito nacional corresponde a la idealización de un determinado personaje o hecho que pierde las sustancias impuras con los cuales coexisten en su hora y se evaporan cuando está en la prosperidad, y a ese personaje se lo recuerda en la eternidad. Por eso es que el mito de Castilla deberá expresar esa valoración metafísica de su existencia humana, actuando el historiador sobre su figura histórica ya transfigurada, colocando al hombre, a Castilla, en un plano superior y trocando la leyenda romántica por su constante repetición ante la contingencia social, política y económica vital de su tiempo, hasta crear ese mito que lo simbolice en el altar mayor de la patria. Y es así que cada 31 de agosto y desde hace 222 años, en la gloria inmarcesible de la orbe celestial, brilla todavía el gran mariscal Ramón Castilla, hijo predilecto de Tarapacá. En su alma libertaria se yergue inconmovible, con fe y con valor, el pleiade de héroes que aspiran con su calor y donde las fértiles semillas de justicia y libertad se extienden sempiternas por los Andes hasta el mar. Hoy, en esta ceremonia, todos nosotros nos encontramos en la casa de Ramón Castilla, quien tuvo dos casas, una en Chorrillos y esta ubicada en el centro de Lima. De la casa de Chorrillos, destruida en la invasión de la guerra con Chile. Pero esta casa, Castilla la adquirió en 1850 de la testamentaria de don Mariano de la Puente por 20,000 pesos. Tras su fallecimiento, su viuda, doña Francisca Díez Canseco, agobiada por las deudas de su esposo, vendió la propiedad a 30,000 pesos y después de pasar por una serie de propietarios, el Estado finalmente la adquirió. Para resumir en este discurso de orden, son 7 episodios o 7 palabras, como la he definido, que dan significado a su personalidad y a la obra de Castilla como un gigante de la peruanidad. Su primera palabra que dijo Castilla: no vengo a hacer la entrega del mando de mi escuadrón, sino a ponerme a las órdenes de vuestra excelencia. Esta es la respuesta que diera Castilla al propio Bolívar en Otusco en 1824, cuando se le ordenaba entregar el mando de su escuadrón a un oficial colombiano como consecuencia de una injusta acusación contra Castilla. Surge aquí su entero y definido carácter, nítida e imponente su figura dentro de este panorama de contrastes que insistentemente presentaba la vía nacional. Su segunda palabra de Castilla: no necesito alicientes para cooperar en la obra de la mejora de la nación, porque bastantes fuerzas encuentro para ello en el amor patrio que abraza mi corazón. Así decía Castilla, escribiendo a Orbegoso en 1837, al recibir el ascenso a general de brigada. Pundonoroso militar que sabe demostrar la integridad de su pensamiento al devolver al mismo Orbegoso las insignias de general de que él había recibido, cuando interpretó de ellas que no eran merecedoras de la dignidad y de respeto que representaban. Tercera palabra, Castilla dijo: ser inaccesibles a la traición, idólatras de vuestro nombre,
defensores de la Constitución, de la ley y del orden, obedientes a la autoridad, odiad las revueltas, origen de nuestro atraso, desmoralización y oprobio, y ser terribles con los enemigos del Perú. Lo dijo en la proclama de San Borja al entrar con el ejército vencedor para imponer constitucionalmente a Menéndez después de la batalla de Carmen Alba. Acababa de caer Gamarra en el campo de batalla y ya cada jefe se sentía sucesor del mando y del poder. Y Castilla es el héroe desesperado en una batalla donde él solo combate, donde nadie obedece y en la que por su alto sentido de honor viene a ser sacrificado por los suyos que lo abandonan y los enemigos que lo llevan a prisión. Cuarta palabra, el poder en mis manos será el poder de las leyes. Así lo afirma Castilla al hacerse del gobierno en su mensaje del 20 de abril de 1845 y comienza con su primer periodo de normalidad nacional que se distingue con su ascenso democrático en la vía de la República. Es el estadista genial que todo lo ordena y todo lo organiza. No hay ramo de la administración pública que no se beneficie de su impulso creador. Podría afirmarse que todo lo que ha realizado de trascendente y grande hasta hoy en el Perú tiene siempre algo de significancia y tiene una huella marcada por Castilla. Porque Castilla, en su primer y segundo periodo presidencial, había logrado que el Perú sea la primera nación del continente sudamericano, con un crédito restablecido, con reconocimiento extranjero, con un indiscutido prestigio continental y logró la ordenación económica, el presupuesto nacional, las leyes sobre Montepío, la jubilación, la cesantía, la ley de la división política del país, abolió el tributo indígena, proclamó la libertad de los esclavos y por eso se fue conocido como el libertador. Se abolieron los mayorazgos y ante la queja de los agricultores y ante la falta de mano de obra en los campos, impulsó la Ley General de Inmigración, conocida como la Ley China, que patrocinaba la inmigración china para las labores agrícolas. Se iniciaron los trabajos para dotar al Perú de códigos republicanos que reemplazaran a las leyes españolas que todavía regían en el país. Y por eso se formó una comisión de juristas que redactó el primer Código Civil, que fue aprobado por el Congreso y empezó a regir desde el 28 de julio de 1852. Este Código Civil permaneció vigente hasta 1936. Se dio impulso a la navegación a vapor, mandó a construir el primer ferrocarril del Perú, se implantó el primer telar mecánico, se crearon fábricas de bujías, ácido sulfúrico, cristales y papel. La primera fábrica de papel lo instalaron los propietarios del comercio. Se construyó el mercado central de Lima, reemplazando los antiguos mercadillos que eran focos infecciosos. Se instalaron servicios de agua potable con tuberías de hierro en los puertos del Callao, Arica, Islay. Se dieron los reglamentos de la policía, la beneficencia pública y estadística. Se construyeron iglesias, hospitales, colegios, mercados, aduanas, cuarteles, prefecturas, caminos y puentes en toda la República. Se repartieron y se repatriaron también al Perú los restos de los presidentes José de la Mar y Agustín Gamarra. Creó la Dirección de Obras Públicas, encargado del progreso urbano. Pagó la deuda externa e interna. Organizó el Consejo de Ministros, creando su presidencia. Culminó la instalación del alumbrado a gas en Lima, siendo la primera ciudad de Sudamérica que tuvo tal iluminación. Fundó la benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia en 1857 y se nombró al presidente Ramón Castilla como su presidente nato. Estableció el servicio telegráfico en Lima y Callao, siendo la primera línea establecida en Sudamérica. Se inauguró el ferrocarril de Lima a Chorrillos. Se construyó la Penitenciaría Central de Lima. Se construyeron los muelles del Callao, Chorrillos, Pisco, Paita y el dique flotante en el Callao. Se fundó la Compañía de Bomberos Voluntarios Unón Chalaca número 1, la primera en su género en Sudamérica. Se expidió el primer reglamento de carruajes. Se mejoró el sistema de correos. Se inauguraron en Lima los monumentos a Simón Bolívar y a Cristóbal Colón. Se instaló la Bolsa de Comercio de Lima
Creó la provincia litoral de Loreto, fundó Iquitos y fomentó la navegación fluvial en el oriente y en el lacustre, en el lago Titicaca. Fundó la Escuela Naval y el Instituto Militar de Bellavista para la preparación de oficiales. Se fundó el Club Nacional en 1855. Se promulgaron el Código Penal y el Código de Enjuiciamientos el 1 de octubre de 1862. Por ley del 24 de mayo de 1861 se realizó el censo del país, que arrojó un total de 2.400.000 habitantes en 1862. Se elaboró el mapa general del Perú. Se creó el departamento de Cajamarca y el departamento de Piura, ambos separados del departamento de la Libertad. La vida intelectual y en particular los estudios jurídicos de esa época se requisieron en 1860, cuando aparecieron dos libros notables: el Diccionario de la Legislación Peruana de Francisco García Calderón Landa y el Tratado de Derecho Civil de Toribio Pacheco y Rivero. En cuanto a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la más antigua de América, Castilla reunió los antiguos colegios de San Martín, de San Felipe, de Santo Toribio y el Colegio de Medicina de San Fernando en una sola institución y refundó en las siguientes facultades: en teología, en filosofía, en letras, en jurisprudencia y en medicina. Puso en vigencia la Constitución de 1860, una importante carta política que encuadró la vida republicana del país por más de 60 años. Con alto sentido militar, vivificó la organización del ejército y la marina de guerra. Castilla, el militar y el político, no olvida lo que debe representar la Marina de Guerra del Perú, con una visión peruanista para evitar la dominación marítima del Pacífico por parte de Chile. Castilla expresó: cuando en Chile se adquiera un buque, aquí en Perú debemos adquirir dos. Es el peruano que afianzó la independencia nacional y nuestra soberanía en el Perú, la libertad del esclavo y luego la supresión del diezmo a los indios. El hombre de la ley, por la grandeza de sus sentimientos, recuerda y honra a los héroes peruanos caídos y que acude a cumplir con el protector del Perú, San Martín, haciendo que el tesoro le abonase a San Martín 56.000 pesos que el Estado peruano le adeudaba por pensiones atrasadas conferidas por el Congreso, y construye una estatua a Bolívar. Quinta palabra. Castilla nos dijo: mis enemigos podrán acusarme de todo, menos de haber ensuciado mis manos con el orín del despreciable metal. Dentro de ese clima de libertad de prensa que él supo respetar y supo hacer una fuerte oposición al gobierno de Castilla, y después de haber dejado su gobierno, Castilla no rechaza el juicio de residencia. Y es ahí cuando se confirma que el Estado peruano le debía a Castilla 40.000 pesos por sueldos no cobrados, y que su casa de la calle Divorciadas, que es la que tenemos el día de hoy, tenía una hipoteca de 10.000 pesos a favor de Pedro González. Con estas deudas y con todo lo que pasaba Castilla, contestó a sus detractores: si he servido bien a la nación, no seré por eso digno de alabanza. Lo sé, porque así me lo exigieron mi honor, mi conciencia y mi deber. Sexta palabra. Castilla dijo: el Perú va a librar su suerte al valor de sus hijos, resuelto a sucumbir solo, esto es, sin auxiliares, entregado a su propio esfuerzo, pero con gloria, a salvarse solo y con orgullo. Creo que esta enérgica resolución nos devolverá la importancia que no debemos perder ante nosotros mismos y ante los extraños. Este es el espíritu y el pensamiento de Castilla que hubo que reflejar ante la indecisión del Congreso americano del 17 de noviembre de 1864. Estas fueron las mágicas y proféticas palabras que llevaron al triunfo del Perú en el glorioso combate del 2 de mayo de 1866. Y cuando Castilla reacciona en contra del Tratado Vivanco-Pareja, exclamó:
La paz no se pide de rodillas. Y responde cuando duramente es criticado, indicando que cuando se trata de los intereses sagrados de la patria, yo no tengo consideraciones con nadie. Para Peset, Castilla es la demostración del tremendo peligro que le inspiraba la presencia del gran mariscal, y por eso es apresado y embarcado en el navío Acapulco y enviado a Europa, a quien fuera 2 veces presidente del Perú y presidente del Senado en ejercicio, víctima de sus luchas en favor de la honra nacional que consideró mancillada. Séptima y última palabra. Dios mío, concédeme un más de vida y haré la felicidad de mi patria. Es la última que pronunció Castilla en su hora extrema, al caer para siempre en el desierto de Tibiliche, después de una larga y continua lucha, cuando los dioses, que en 20 batallas no le quisieron quitar la vida, parece que le concedían la muerte. Allí, en el árido desierto de su tierra, desoyendo a quienes pretendían su final, se irguió en su lecho y se puso de pie y exclamó: un emperador romano muere de pie. Porque mientras los grandes conductores piensan y mueren así, los confines de la patria están asegurados. Pero esta frase última, un mes más de vida y haré la felicidad de la patria, lo identifica con su pensamiento y su carácter, y es la síntesis de toda su vida. No le importa ya su existencia tantas veces expuesta, pero ahora invoca un breve tiempo, lo indispensable para conseguir el triunfo del ideal que siempre ha perseguido, la felicidad de la patria. Esa patria que Castilla encontró subyugada, enferma, exhausta, que la libertó del exterior en la emancipación y en el interior lo liberó de la esclavitud y de la opresión de los diezmos, contra los males que nos dejaron los legados ancestrales del individualismo. Por la felicidad de esa patria que él hizo grande y respetada como militar, prestigiada como gobernante, y que como hombre hizo admirar, respondió a la animadversión de Bolívar y le construyó un monumento. A su enemigo Santa Cruz le perdona la vida y le garantiza su supervivencia en Europa, y el respeto del derecho de sus contendores políticos es tal que Vivanco puede sublevarse 4 veces y al que nuevamente 4 veces lo volverá a dominar. Es el perdón del vencedor. Sabe que el vencedor que perdona es vencedor 2 veces. Hoy, a puertas del bicentenario del Perú, Castilla fue un visionario de las comunicaciones y de las últimas innovaciones para su época, que permitió al Perú despegar como país. Y si todo lo que hizo en sus obras lo siguiéramos en esa misma línea de infatigable trabajo, de creación y modernización, permitiría que Castilla presidente, hoy en pleno 2019, incorpore la última tecnología, como la inteligencia artificial en la nube, el sticker electrónico, el televisor enrollable, el auto trepador, la impresión de metales en 3D, la iluminación inteligente, la computación cuántica, la energía libre de contaminantes, el 5G en telefonía móvil. Por todo esto, Castilla encarnó una fecunda actividad nacional de toda una época, por lo que su nombre figura al lado de los Sarmiento y Juárez, forjadores de las democracias en Argentina y Mexicana, y al lado de Lincoln, al que precedió en la abolición de la esclavitud del negro. Su sentido de responsabilidad y su valor podemos sintetizarlo en esta frase: siempre fue el primero en el ataque y el último en la retirada. Caballero del desinterés y del honor, que consagró su vida íntegra al servicio de la patria y el respeto a la ley. Por eso es un soldado de la ley. Esa es la responsabilidad. El día de hoy la tenemos mi promoción, la 29 promoción del Colegio Militar Gran Mariscal Ramón Castilla y Marquesado, que este año cumplimos 25 años, las bodas de plata. Y llevamos como lema desde nuestro Colegio Militar Ramón Castilla en la ciudad de Trujillo, porque ser castillista es ser un líder. Por lo tanto,
Castilla, no solo el hombre de la guerra que nimba su frente y preclara de valor ilustre. Su nombre, su acción, su vida, toda está llena de páginas bellas de ejemplo para la historia del Perú y recuerda con orgullo su raza. Legó a las generaciones para la historia que el Perú debe constituir ejemplos dignos y de vivir sin preocupaciones, con el esfuerzo de asentar nuestra nacionalidad que él demarcó, y el tiempo irá extendiendo sobre los espíritus. Y así será recordado en los tribunales de la historia las virtudes de este ilustre gran mariscal libertador, Ramón Castilla, donde nos demostró con los hechos que el Perú fue y llegó a ser el primer país del continente. Muchas gracias.